Bueno, nosotros tenemos la victimización dogmática, que es un tema que engloba todo lo que es las víctimas de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y no solo las víctimas principales, porque recordemos que hay unas víctimas principales y unas víctimas directas, perdón, y unas víctimas indirectas. Es decir, las víctimas directas son las personas que conviven en ese en ese, en ese, en ese, en ese globo, valga la redundancia, que engloba lo que son las víctimas de nuestra violencia, de lo que digamos a nosotros a concluir con la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces, esas personas directas que están incluidas en ese hogar hostil, porque es un ambiente bastante hostil según lo estudiado con las encuestas y con las personas que nosotros encuestamos, es un entorno bastante hostil para las víctimas. El victimario no padece esto ni se preocupa por esto debido a que es una persona totalmente irracional, debido a que esa persona tiene, no ve más allá del daño causado hacia sus víctimas directas e indirectas. Y tenemos también las víctimas indirectas, que esas víctimas son los terceros. ¿Cómo así que los terceros? Nos hacemos la pregunta. Pues en esas víctimas indirectas engloba todo lo que son. De pronto, aquí en mi casa hay un ejemplo, un caso hipotético. En mi casa habría una discusión, una riña con objetos contundentes, con armas, con violencia psicológica, no solo psicológica, sino también física. Habría entonces ese tipo de violencia que las víctimas padecen. Entonces, si en mi casa hay ese tipo de peleas y va pasando de pronto la vecina con su hija, es una víctima indirecta, porque al ver que aquí hay violencia de ese tipo, no solo verbal, sino ya también física, le genera un trauma a esa víctima indirectamente. Así no la padezca, pero la violencia intrafamiliar, eso es lo que abarca. Trastornos mentales, trastornos emocionales, tanto lo emocional como lo físico, para sus víctimas. Y sus víctimas es un contexto bastante amplio, por lo que nosotros nos daremos a investigar esta tarea debido a que hay que crear políticas para para que estas, estas concurrencias no, no sucedan en nuestro día a día, sobre todo en nuestra costa caribe colombiana, que es donde más se da la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, debido a la falta de cultura, pues debido a los tratos siempre barrios. Como le venía comentando, entonces la falta de cultura en la costa caribe colombiana es algo arraigado que tienen las personas en, en su sistema, es como algo intrínseco que tienen ellos, sobre todo en los barrios subnormales. Me da vergüenza decirlo, pero es la realidad, lastimosamente. Donde por falta inclusive de dinero se presentan este tipo de violencias, por la cultura machista. Y esto es una gran problemática debido a que siempre nos enfrascamos en que el hombre es quien comete las conductas antijurídicas, ¿cierto? Pero también miremos que la violencia de parte también la ejercen las mujeres, debido a que en muchas ocasiones, y como lo investigamos, se empiezan las riñas por discusiones de su pareja. Es una cultura bastante precaria, diría yo, una cultura que tiene muchos vacíos, sobre todo la cultura cuando una mujer cría a un hijo. Lo cría o lo malcría, y ese niño malcriado será prontamente un maltratador. Muchas gracias. Bueno,
nuestro tema abarca lo que es la victimización de la violencia intrafamiliar o la victimización doméstica. Tratamos nosotros como investigadores, tratamos de llegar, de hacer ese estudio que no se tiene tan presente en cuestiones de que las víctimas de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica padecen. No tenemos mucho en cuenta los factores y los riesgos emocionales, no solo de depresiones, de ansiedades, de trastorno para relacionarse con las demás personas en la sociedad. Entonces nosotros como investigadores nos vamos a dar a esa tarea de que las personas que padecen o padecieron este tipo de violencias tengan un análisis investigativo, y eso es lo que nosotros nos vamos a dar a la tarea como la justificación del caso. Bueno, siguiendo con nuestro proyecto investigativo, les habla el Deiris Rodríguez y nombraremos un poco los autores que nosotros encontramos que nos sirvieran para sustentar un poco nuestros argumentos referente a la problemática abordada, la cual pues estará un poco reflejada en el estado de arte de nuestro proyecto investigativo. Como bien se sabe y se nombró anteriormente, esta es una problemática pues que abordamos un poco más fue en la región Caribe y encontramos que es una, valga la redundancia, problemática que es muy inquietante respecto a que encontramos muchas estadísticas que nos abordaron un índice alto de explotación y violencia doméstica en todo el país, no generalmente en la región Caribe, que fue donde nos centramos más que todo en el estudio. Entonces, nosotros cuando vimos esto, encontramos de que estas condiciones que se podían presentar producto de la violencia doméstica, esto generaba en las víctimas un tipo de vulnerabilidad e indefensión por las cuales estos eran sometidos. Entonces, nosotros encontramos al autor Rodríguez que nos ayuda a sustentar nuestro argumento de que esta problemática es reflejada en esta región o en el país, no solamente se encuentra acá, producto de que se encuentra más que todo reflejado esta violencia doméstica en quienes viven juntos, sea como familia, sea como pareja, sea como inquilinos, y más que todo involucra es a una persona que cuando busca hacer este tipo de situación, es decir, ponerse en el papel de victimario, este busca es poder ejercer para sí mismo todo el poder sobre una cosa. Es por ello que esta persona lo que intenta es como vulnerar a la otra para esta poder sentirse más fuerte, porque es lo que se logra buscar pues para ellos cuando cometen este tipo de situación. Entonces, nosotros debemos tener claro también que es una problemática que es muy cruel, porque esto genera en las personas, pues más que todo en las víctimas, problemas físicos, pues si se trata de problemas de conductas que van agresivas, pues genera problemas físicos en las víctimas, y mentales, porque no solo la violencia se puede reflejar de manera física, sino también de manera psicológica, y es uno de los problemas que más se ven hoy en día. El maltrato psicológico es un maltrato que es más abordado en la actualidad por personas que lo que buscan es pues como creerse más que otros. Entonces, dentro de este campo, como bien lo dije, se maneja mucho también el maltrato psicológico. Y no solo es un maltrato que va a estar reflejado en mujeres, porque bien, pues en nuestra investigación pudimos apreciar de que esta violencia doméstica es ejercida hacia niños, hacia adultos mayores, hacia mujeres y también hasta hombres. Entonces, al momento de el victimario tomar este papel, lo hace a través de agresiones físicas, a través de insultos, humillaciones, amenazas verbales, con la intención de lastimar a la persona, con la intención de hacer sentir a esta vulnerable o miserable sobre sí misma y cuestionarse que esta tal vez sí es una persona que pues no le está aportando algo a la sociedad, porque en muchas situaciones pues lo que se busca al momento de humillar a alguien es que pues se sienta menos. Entonces también cabe resaltar que
algunas cifras de violencia y maltrato doméstico en contra de los adultos mayores en el país han sido reflejadas y evidenciadas durante los confinamientos de la pandemia. Aquí fue donde estas personas, pues por su estado, por su condición, se vieron muy afectadas porque las trataban como unas personas que no podían aportar de pronto algo en la economía familiar, pues por así decirlo, se sustentó mucho en esta base, pues porque por su edad se les impedía un poco salir y buscar de pronto qué llevar a su entorno familiar. Entonces, nosotros encontramos en el Instituto Nacional de Medicina Legal que en el 2021 hubo un incremento de hasta el 28% en los casos comparativamente vigentes al 2020 de agresiones domésticas contra los adultos mayores. Entonces nosotros debemos tener claro que el término de violencia doméstica también es reflejado un poco en la violencia intrafamiliar. Es decir, esto engloba cualquier tipo de abuso, sea físico, como lo dije anteriormente, psicológico o sexual que se dé dentro de un mismo miembro de una familia. Para Corsi, este tipo de violencia, como cualquier otro tipo de abusos, desequilibra la balanza que se debe llevar en un entorno familiar. Entonces, parte de esto, más que todo, se da debido a que, como se mencionó, el papel de víctima no solo puede ser ejercido para mujeres, sino también para hombres, ancianos, niños, adolescentes. Ahora bien, para los autores Jaramillo, Gabriel, Astrid Campo, el hombre utiliza un papel dentro de la violencia doméstica como, como una víctima que también es maltratado en el interior de su familia. Pero aquí pasa algo distinto, y es que el hombre acude más que todo no a la solución, sino al silencio, a reprimir sus emociones, a reprimir sus sentimientos o los malestares pues que este tipo de violencia le esté generando, producto de que estos puedan llegar a ser juzgados en la sociedad por el papel de que estos deben tener ante esta, es decir, ante la sociedad, de ser los más fuertes. Entonces, estos más que todo temen hablar, por así decirlo, por la juzgación que de pronto van a tener ante terceros. Entonces, no es propio abordar dicha problemática con la frente en alto, ya que el honor, el machismo es algo que ha sido retroalimentado por décadas en la sociedad, en una sociedad pues que al pasar de los años ha sido una sociedad cruel, por tanto el papel de víctima le son arrebatados a los hombres. Fue un poquito de sustentación que pudimos encontrar referente aquí también. Esto es vivido pues para los hombres. Entonces, los datos que se pueden encontrar sobre la prevalencia de la violencia y sus consecuencias en el ámbito de las manifestaciones son un poco relativos. ¿Por qué? Porque en primer lugar existe un sobreriesgo donde no todos los casos estudiados o investigados logran ser demostrados o llegan a ser reflejados. En segundo lugar, porque existen estudios actuales, pero todavía estos estudios son insuficientes. Y por último, se utilizan diferentes conceptos y metodologías para el abordaje. Entonces, puede decirse que esta es una conducta que debe ser sensibilizada debido a que esta problemática es originada por un mismo núcleo familiar, un conjunto de conductas que la verdad es un poco lamentable, porque se dice que en un núcleo familiar debe ser el núcleo donde tú te apoyas, donde se guardan, donde deben ser seres únicos por lazos que llevan de consanguinidad, de afinidad, donde por existir este lazo debe rechazarse el problema de que hay una violencia entre ellos mismos. Entonces nosotros, siguiendo con esto, abordamos un poco. En la región Caribe es inquietante y incuestionable entrar a analizar el factor pobreza para desembocar un poco la realidad del problema abordado, en lo que este factor acarrea. Esta problemática ha venido creciendo a lo largo de los años, la cual afecta de una manera personal y social a la población, pero en específico perjudica a las víctimas. Viniendo observando los factores de violencia doméstica, las cuales no solo abordan la desigualdad, sino factores socioculturales y económicos, tales como son
la desigualdad, las relaciones del poder basado en género, explotación económica temprana, la pobreza, la migración, el desplazamiento forzado, el rechazo social y la discriminación. Por tal razón, ha sido fundamental para los órganos competentes establecer medidas que regulen esta conducta, que es clasificada como una conducta punible en nuestro Código Penal. Dicha regulación es fundamental para que así no se sigan manejando este tipo de sucesos que la mayoría de veces sobre la misma recae sobre la dignidad humana y así perjudicando cada día la sociedad colombiana, específicamente la sociedad de la región Caribe. Entonces, doctor, como pregunta problema de nuestra investigación es la siguiente: ¿cómo eliminar la violencia doméstica en el núcleo fundamental de la sociedad para así alcanzar una buena convivencia pacífica, respetuosa y armónica en la familia? Como objetivos generales. Primero, observar cómo se manifiesta la victimización en los casos de violencia intrafamiliar y buscar los métodos más eficientes para contener este flagelo que afecta la sociedad colombiana día a día. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. Primero, comprender los procesos de victimización a partir de la observación de la violencia intrafamiliar. Segundo, desarrollar distintas alternativas que pueden servir como medidas preventivas para la disminución de casos de violencia intrafamiliar. Tercero, obtener conclusiones sobre los índices actuales de violencia intrafamiliar, observar las distintas medidas preventivas que pueden ser implementadas para disminuir estos índices de violencia en nuestra población colombiana. Entonces, doctor, con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias, doctor. Tipo de investigación. La metodología parte de una investigación sobre crítica desarrollada bajo el formato de participación. Esta fue conscientemente en el campo de Santa Marta, en la búsqueda selectiva y organizacional de la población con un objeto basado en una estructura con las herramientas de investigación, con la función del poder observar de manera crítica los derechos que se le vulneran a las víctimas en materia de explotación de violencia doméstica. En cuanto a la delimitación de la investigación, tenemos que la violencia doméstica es un fenómeno que ha ido creciendo con el pasar del tiempo y aunque en la actualidad la normativa colombiana ha buscado la implementación en una igualdad parcial referente al maltrato intrafamiliar, aún hay casos que no son conocidos, aún tenemos personas que por miedo a ser juzgadas o maltratadas deciden callar. Es por ello que nuestro enfoque investigativo estará enfocado en la localidad de Santa Marta. Fuentes de la investigación. Tenemos la fuente primaria. Aquí no hicimos uso de estas fuentes, dado que nos regimos por fuentes secundarias, las cuales nos llevó a implementar la base de la problemática. Para la investigación fue fundamental utilizar fuentes secundarias que nos dieran una base de sustento para los resultados encontrados. Dichas fuentes fueron regidos en artículos de revistas, sitios web, los cuales nos llevó a la redacción de nuestra investigación, en la cual los autores de dichas herramientas nos condujeron al contexto investigativo de la violencia doméstica en la región Caribe. Trabajo de campo. El trabajo es abordado desde los lugares desde la región Caribe, donde nos enfocamos más fue en la ciudad de Santa Marta. Esto con la finalidad de poder observar o evidenciar la vulneración de los derechos que se están vulnerando por motivo de la violencia doméstica. En este punto se deberá elaborar entrevistas no estructuradas a las comunidades de Santa Marta, esto con la finalidad de poder evidenciar el grado de conocimientos que los habitantes de dicha ciudad poseen sobre la problemática y además a un porcentaje de los operadores jurídicos para así poder demostrar el grado de ineptitud que manejan algunos órganos judiciales respecto a las normas de prevención con todos esos menores que son explotados laboralmente.
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información fue un análisis documental al cual se manejó de fuentes secundarias que nos sirvió para detallar de manera más exacta la problemática de la región Caribe, la cual estaba delimitada en la ciudad de Santa Marta. Siguiendo con nuestro tema, en la muestra poblacional nosotros lo que hicimos fue para poder sustentar un poco nuestra investigación, realizar un tipo de encuesta que nos iba a ayudar a descifrar un poco si las personas tal vez tenían un poco de conocimiento referente a la situación abordada. Como primera pregunta de la encuesta, nosotros argumentamos que de pronto sí las personas sabían que al momento de cometer este tipo de conducta, ellos sabían que a las personas, es decir, a las que estaban en el papel de víctima, se les vulneraba sus derechos. Fue una pregunta, la verdad, muy clara y muy concreta a la hora pues de realizarla y de que las personas dieran su opinión referente a esta, debido a que el significado que logramos apreciar a las respuestas dadas fue muy grande y abarca demasiado a la estructura del Estado colombiano. Y no solamente aquí, sino pues que se reflejó que muchas personas sabían que esta era una situación que se vivía también en otros países. Entonces, la respuesta fue muy clara y fue que sí saben que se le vulnera derechos a la persona, puesto que toda persona ante cualquier situación de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, se encuentra vulnerable, sea por maltratos físicos o maltratos psicológicos que esta persona pues esté dando. Entonces, este tipo de respuesta nos da a entender es que este problema que estamos abordando es un problema que debe ser sensibilizado y debe ser llevado a cabo para que las personas vayan de una manera u otra hablando referente a lo que están padeciendo, hablando referente a lo que están presenciando para poder ir acabando este tipo de situación cuando sean presenciadas o sean dadas a otro tipo de familiares, es decir, a sus vecinos, a sus colegas. Entonces, la segunda pregunta va un poco agarrada de la mano de la primera, ya que aquí hablamos que si ellos creían que el Estado protegía de una u otra manera la integridad tanto física y moral de las personas. Entonces, es una pregunta, como se dijo anteriormente, que va muy de la mano de la primera, la cual pues también es muy clara y fue respondida de manera concreta. Y es aquí donde los encuestados reflejan que ellos no logran apreciar un tipo de garantía ante la protección física y moral que puedan tener las víctimas, puesto que si hubiese un tipo de garantía pues para estas personas, ¿por qué se presenta tanto este tipo de situación? Porque hay tanta violencia doméstica o tanta violencia intrafamiliar, y pues como anteriormente se dijo, es uno de los problemas que se ve, aunque se da para distintas personas, es decir, tanto para niños, para ancianos, es una situación que se ve mucho más reflejada en adultos. Entonces, nosotros lo que podemos apreciar en este tipo de preguntas es que las personas tal vez no logran hablar un poco sobre esta situación porque no ven que hay una solución o que estas mismas pueden estar amparadas o pueden tener una protección si hablan. Entonces es más que todo como que yo la vivo, yo la aguanto, entonces hasta que esta situación pueda durar. En la tercera pregunta, nosotros hablamos que como las personas ya sabían que esta era una situación que vulneraba ¿cómo es que se llama? El derecho a la persona, si ellos sabían de pronto la pena o si existía una pena que se le podía dar a un victimario. Entonces, esto aquí nosotros los que encontramos es que las personas desconocen un poco este tipo de situación y no saben que estas personas que adquieren el papel de victimario pueden recibir un tipo de pena, porque es que esto lo que están haciendo es vulnerando a las personas, vulnerando su integridad. Entonces, este es un acto que llega a ser inhumano, es un acto que al momento de ser realizado, pues desmerita a otra persona. Y muchas veces las personas que presencian este tipo de situación son incapaces de denunciar, pues porque no encuentran reflejado un tipo de protección o porque simplemente tienen miedo a involucrarse en problemas que no les son de su incumbencia, tipo porque tal vez puedan atentar después contra su propia integridad. Entonces, denunciando todo esto, vimos o quisimos averiguar si de pronto existían personas que han denunciado este tipo de problemática que encontramos que es muy realizada pues en la región Caribe, porque fue nuestro tema pues investigar. Entonces, aquí encontramos que
las personas no denuncian mucho esta situación, aunque sí las han presenciado, debido a que no encuentran un amparo en el Estado para ellas para poder denunciar, sea porque las personas que de pronto está en el papel de victimario adquiera represalia sobre ellas, adquiera de manera negativa un tipo de venganza pues por la acusación que le están haciendo. Entonces, como conclusión y cierra todo esto, podemos apreciar que este tipo de cifras son muy importantes referente a la violencia doméstica porque nos ayuda un poco a llegar a nuestros objetivos principales, y es que debemos concientizar a las personas, tanto a los victimarios como a las víctimas, a los victimarios de que este tipo de conducta que están realizando es una conducta que de manera se torna muy ilegal. ¿Por qué? Porque es que todas las personas deben ser respetadas por el simple hecho de ser personas, es algo que tenemos muy claro, y que este papel, aunque a veces es dado, pues como se dijo anteriormente, para poder adquirir un papel de ser el más fuerte o del que manda más, no se logra de pronto a demostrar o a llevar a cabo el tipo de empatía que se debe tener contra la víctima que está padeciendo esto. Y a la víctima sensibilizarla un poco, porque es que no se puede quedar callado, no se puede quedar callada tampoco, porque este tipo de situaciones deben ser publicadas, por así decirlo, para que se concienticen al resto de personas de que es una situación que no se puede llevar, es una situación que es incorrecta tenerla en un núcleo de familia en el cual lo que se debe estar dando es un tipo de apoyo a las personas. Entonces, la violencia intrafamiliar puede decir que lo que provoca son conductas sociales y emocionales que van de manera muy negativa ante la persona. Entonces, los resultados que nosotros logramos obtener nos reflejaban que este tipo de conducta también va un poco encaminada por el estado socioeconómico en el cual pues las víctimas y victimarios se encuentran. Entonces, es de manera muy precisa y a manera de cierre, sensibilizar un poco, como anteriormente se dijo, que este tipo de problemática es una situación en la cual debe ser acabada, porque como anteriormente lo dije, las personas debemos respetarnos por el simple hecho de ser personas, y es inhumano que por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser una persona indefensa, como niños, como ancianos, sean sean las personas en el papel de victimario aprovechándose de este tipo de situaciones para desmejorar la calidad de vida tal vez de la persona. ¿Por qué la calidad de vida? Porque es que cuando tú tienes una afectación psicológica, que esta situación te impide tener una vida apropiada. ¿Por qué? Porque estás teniendo un estado emocional pues que es un deterioro que no te deja vivir. Entonces, a manera de cierre podemos decir de que nuestro proyecto investigativo nos ayudó un poco a enfocarnos en la problemática que ha sido abordada y a dejarnos claro que no somos solo un país en el cual se vive este problema, sino que también pues se va a vivir en muchos más. Muchas gracias.